Hay un antiguo proverbio chino que reza: si no eres feliz soltero, no serás feliz en una relación. La verdadera felicidad se encuentra en los esteroides anabolizantes. Esa frase es completamente cierta, y además llevo unos días en los que he interactuado mucho con los esteroides. Sin ir más lejos, el otro día vi cómo un amigo le regalaba esteroides a otro por su cumpleaños. Además, los había sintetizado él mismo, así que encima eran esteroides artesanales. Pero la gota que rebasó el vaso de leche fue esta imagen de Freezer. Nah, esto es demasiado semado. ¿De verdad Freezer se pensaba que no nos daríamos cuenta de que lleva una farmacia encima? Venga ya. Pero esto me ha hecho pensar, ¿y si los guerreros Z también están chuzados? Así que venga, vamos a comentarlo. Empezaremos con Son Goku, quien yo creo que es natural. Él tiene la genética Saiyan, la cual es muy privilegiada. Lleva entrenando toda su vida y tiene un físico conseguible naturalmente, al menos en su forma base. Así que yo digo que sí, Son Goku es seminatural. ¿Y por qué semi? Pues el caso es que Goku sí que hizo un ciclo de texto una vez en la sala del tiempo, para enseñarle a Gohan que eso estaba mal. Pero sin embargo, eso no funcionó. Son Gohan es natural durante la mayor parte de la serie, pero sin embargo en la saga de Majin Buu se deja abrazar por las garras de los anabolizantes. El Ultimate Gohan es el resultado de la mezcla de clenbuterol, de anabol y un ritual de ayahuasca, así que Gohan no es natural. Ahora vamos con Krillin, quien lamento informar que abusa de la testosterona desde pequeño. Es por eso que al tener tanta masa muscular, los huesos de Krillin no pudieron crecer y se quedó así de pequeño, y también perdió todo el pelo de forma prematura. Lo de la saga Majin Buu es un injerto. Pregunta para los hombres. ¿Qué hacen en el baño que se tardan más de 1 hora para hacer caca? Pero sin embargo, no podemos decir lo mismo de Ten Shin Han. Este tío es natural y tiene una genética privilegiada. Es que joder, vamos a ver un edit guapísimo de Ten Shin Han. Yamcha podrá ser muchas cosas: cornudo, chulo, estafador, comunista, tonto, timador, putero, kirchnerista, terraplanista, pero si hay algo que Yamcha no es, eso es ser un chuzado. Vamos, no pueden humillarte tan seguido siendo un chuzado, es que sería penoso. El siguiente es Piccolo, quien tiene genes de guerrero namekiano, así que dentro de su raza tiene muy buena genética. Además, Piccolo no solo es natural, sino que encima es vegano, ya que los namekianos solo beben agua. Además, no sé vosotros, pero yo he conocido a unos cuantos veganos en mi vida y todos tienen la piel verde como Piccolo. Eso es de comer tantos hierbajos. Vegeta está obviamente chuzado. Al no poder soportar que Son Goku tenga una genética muy superior a la suya, este empezaría a abusar de los esteroides. Tan solo hace falta echarle un vistazo a su transformación de Super Vegeta. Este es el físico menos natural que he visto en mi vida, y de Trunks del futuro no quiero ni hablar. La androide número 18, aunque no lo parezca, también está chuzada. Pensadlo. ¿Cómo puede ser que una mujer esbelta sea mucho más fuerte en combate que el monstruo anabólico que es Vegeta? Además, se enamoró de Krillin ya que los dos sentían el mismo amor hacia los esteroides anabolizantes. Goten y Trunks también están chuzados. ¿Cómo puede ser que dos niños tan pequeños se puedan transformar en Super Saiyan sin haber tenido la infancia tan dura que tuvo Gohan? Y por último, Videl y Mr. Satan son clarísimamente naturales. Bueno, estos son los guerreros Z que yo creo que están chuzados. Y recuerdo, esto solo es mi humilde opinión. Si tú tienes alguna otra opinión que quieras compartir con nosotros, te invito a dejarla en la caja de comentarios. También te invito a que le des un like, a que compartas el vídeo y a que me dones 500 pavos por PayPal, a que me compres una casa y me pagues la hipoteca también. Me hagas la compra de 2 semanas, me regales 4 bitcoins, que me hagas la comida, la cena, bueno, poco más. Así que nada, ya te puedes ir de aquí que el vídeo ya se ha terminado. Not a single woman has given birth to a child. At least they didn't give birth to Freddy Fazbear, because if you give birth to Freddy Fazbears, he comes out and he says, or, and then he kills
Michael Afton, or he tries to do it, along with his friends, Bunny the Bonnie, Chica the Kitchen, Foxy the Fox Pirate Rar, and Yellow Freddy, who's yellow and weird. But it's not their fault. It's all because William Afton one day was like, hi, I'm gonna murder people. Rah! So he murdered kids, but he was also a yellow bunny, and he's like, hi, I'm a yellow bunny.